bienvenidos, bienvenidas a La Script, programa de cine, series y otras muchas cosas. Hoy vamos a dedicar a ser un programa de servicio público. Vamos a ser útiles. ¿Útiles por qué? Porque en este océano de oferta audiovisual, francamente, yo me paso todo el día respondiendo al teléfono a mis hermanos, porque yo soy de esa generación en la que uno tiene muchos hermanos, somos 5, y me llaman, ¿qué es lo que tengo que ver? ¿Qué tengo que ver en Netflix? ¿Qué es lo que tengo que ver? Bueno, pues entonces esto me sirve para vosotros y vosotras y para mi familia. Vamos a empezar por el cine, porque todavía pertenecéis a esas personas que van a una sala. Bueno, pues la película que tenéis que ver, que es relativamente de estreno, es La peor persona del mundo, del noruego Joachim Trier. Es una película que ha ganado un mogollón de premios por el mundo y que ahora es candidata a los Oscar a mejor película de habla extranjera y a guión. Es una comedia romántica noruega, o sea, una película en la que lloras, en la que te ríes, pero de esa manera desabrida que tienen los noruegos. Algunos podrían decir que es de champagne issues, o sea, son temas del primer mundo. Es una chica de 30 años, una millennial absoluta, que se llama, voy a ver si lo encuentro, que es que me encanta, Renate Riensbe. Ganó el premio a Mejor Actriz en Cannes y ella hace un personaje con todas las contradicciones de una chica de 30 años, desde que empieza a hacer medicina o cree que quiere hacer medicina y cómo acaba. Es un viaje perfecto por la mentalidad del millennial del siglo XXI sin juicio, que es lo más interesante. Es una película muy inteligente, con muchísimo mal rollo y muchísimo amor. Si sois millennials vais a salir fatal, pero no pasa nada. Queda fatal que lo una, lo de la peor persona del mundo, con William Hurt, que se murió el pasado domingo. Fue a acabarse la ceremonia de los BAFTA y sacan ya el obituario. William Hurt, actorazo donde los haya. También dicen que era bastante mala gente. Como eso no lo podemos contrastar, es solamente un rumor, ahí queda. Pero os recomiendo que abráis Filmin, por si no habéis visto sus películas, y veáis 2 películas para empezar a acercaros a este pedazo de actor. La primera es Reencuentro, Lawrence Kasdan, año 83, una película sobre el tiempo y el paso del tiempo, las relaciones, un poco lo mierder que es la vida, y con unos maravillosos actores, Glenn Close, Kevin Kline, Jeff Goldblum. Yo no sabía que Kevin Costner se lo cepillaron en edición, y William Hurt. Es también una película que yo la relacioné, es que estoy mirando a Manu, la relaciono también un poco con La peor persona del mundo, porque es como los millennials de los años 80, ¿no? Es un peliculón, Reencuentro. Y, por supuesto, El beso de la mujer araña, de Héctor Babenco. Es una película carcelaria con Raúl Juliá y Sonia Braga, monumental. También de un cine que vais a descubrir este hombre afeminado, y un poco con textura de pescadilla, que era un poco la manera que tenía de los personajes de William Hurt, ¿no? Personajes que no se exponían demasiado, y que te daban un poco la sensación de que tenían muchísima recámara. Vamos con las series. Bueno, ya os he hecho las recomendaciones de Filmin para pasaros el fin de semana tumbaos a la Bartola en el sofá. De series, mi top esta semana es Tiempo de Victoria, la dinastía de los Lakers. HBO Max, está producida y dirigido el primer capítulo por Adam McKay, el director de No mires arriba, de Vice, La gran apuesta, o sea, el director de todos los tejemanejes americanos. En este caso es una serie sobre la primera temporada en los Lakers de Magic Johnson, y me gusta mucho porque tiene muchas texturas visuales. Es el tejemaneje pop de los 80 y, sobre todo,
sí, a mí me interesó Small Axe de Steve McQueen. ¿Veis ese mundo de cómo el establishment blanco trata a los negros? Bueno, pues esta película es perfecto, ¿no? Ves tú ahora a los raperos, a los negros de las grandes ligas de la NBA, y ahí entiendes cómo todo se forja, ¿no? Drogas, rock and roll a lo bestia. Y también está en HBO Max el método Williams, que esa sería como la cara A del racismo y del top de los deportistas, y esto es la cara B, porque es muchísimo más chunga. Van poniendo capítulo a capítulo, muy HBO, y está muy bien para que vayáis entrando sin prisas en esta maravilla que es la serie de los Lakers. Luego, hay unas series que a mí me gustan para el metro. En el metro, bien entendido que si tienes a un chaval al lado de 9 años, no la puedes. Es como ver porno en el metro. No puedes verla. Y es The Boys Presents Diabolical. No sé si habéis visto la serie The Boys, que es esta serie de los antihéroes. Bueno, pues son los superhéroes. Yo es que odio a los superhéroes. O sea, a mí el bien y el mal, así a palo seco, no me interesa nada. Entonces, The Boys son los superhéroes chungos, como Capitán América, que es un auténtico hijo de puta, y esta serie son episodios de estos niños como si fueran los X-Men, ¿no? Como la escuela de Xavier, del doctor Xavier, y son todos unos mutantes de mierda, ¿no? Bueno, pues son estos capítulos de 10 minutos sobre estos niños, sobre estos mutantes de mierda, y cómo la vida de un superhéroe puede ser de mierda desde pequeñito. Maravillosa para llegar al trabajo con un chorreón de sangre por aquí. Y para terminar, una serie que ya está también completa en HBO Max, que es La chica del tambor. Os suena porque es la novela de John le Carré. Hubo película con Klaus Kinski en los años 80, pero esta es una serie británica dirigida por el coreano Park Chan-wook, pero totalmente actualizado, ¿no? Y es los grandes actores del momento. Florence Pugh, que es maravillosa está en esta serie, como esta actriz va entrando en el mundo del Mossad de los años 70, y Michael Shannon también en uno de sus papeles prodigiosos. Este final, La chica del tambor, todo ello me sirve para conectar pues con nuestro tema de esta semana y nuestra gran entrevista. El tema de nuestra semana son las cloacas del Estado. Para haceros más recomendaciones de cine y de series, tenemos a otro de los sabios del programa. La semana pasada tuvimos a Manu March. Esta semana es Miguel Larraya, Larry, nuestro realizador, director, que nos va a recomendar las películas y las series y los documentales que hay que ver sobre las cloacas del Estado. Y vamos al turrón. Vamos a entrevistar a Luis Tosar, que estrena Código Emperador, en la que también él hace de un espía chungo. Me he enrollado bastante, sí, pero es que aquí vamos a fondo. Esto es La Script. Hoy en La Script hablamos de las cloacas del Estado, y la verdad es que queda fatal decirlo, pero nos hemos venido a la ECAM, que es la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid, para hablar con Luis Tosar. ¿Qué tal, Luis? Bien. Un poco, hablamos de las cloacas del poder y nos venimos a una escuela de cine. Espero que esto no sea las cloacas del Estado ni del poder. Bueno, aquí justamente espero que estén aprendiendo cosas buenas, ¿no? No, en la serie de John le Carré, la de La chica del tambor, es una actriz que es utilizada como espía. Bueno, no me extraña nada. Bueno, vamos al tema. Está bien buscado, de todos modos, ¿eh? Quiero decir, nosotros estamos capacitados para hacer de otras personas, o sea que no está mal. Exactamente. Que piensen en actores y actrices. Eso es un recurso... Bueno, voy a centrarme. Código Emperador, que es la película de Jorge Coira, que se estrena esta semana, que abre Málaga, en la que tú haces de un agente... de servicio secreto. Un agente de servicio secreto. Y bueno, cuéntanos un poco qué te interesó a ti de este personaje
Pues me interesó casi todo, porque, bueno, a ver, ya era un proyecto que venía muy bien enfilado, porque venía con Jorge Coira como director, y Jorge es como mi hermano del alma. Empezamos juntos haciendo cortometrajes en el instituto, hemos ido coincidiendo con el tiempo haciendo cosas, tenemos una relación extra cinematográfica también, de amigos, digamos. Y entonces ya tenía mucho ganado ese proyecto de entrada, ¿no? Estaba Guerre Echevarría De guionista. de guionista, producido por Vaca Films, que llevamos colaborando años, haciendo cosas muy buenas y muy fructíferas juntos. Entonces ya digamos que de entrada el proyecto venía muy bien embocado, ¿no? Pero luego es cierto que el género, en concreto el mundo del espionaje, siempre me ha gustado como espectador. También esta peli, la intención era irnos al thriller de espionaje, pero más de los años 70 que el de ahora. El de ahora tiene más ingredientes de acción, por así decirlo, ¿no? Sí, es verdad. La saga de Bourne, los nuevos James Bond son, digamos, más trepidentes en general. Y los de los años 70 eran un poco más la onda de Código Emperador, un poco más sesudos, con los ¿Y qué fue personajes director con más... de los 70? Bueno, yo joder, cuando pienso en estas pelis pienso en Los Tres Días del Cóndor, pienso en La Conversación. Ah. Claro, todos los hombres del presidente, y además yo tuve una época muy obsesionado con todo lo que hacía Robert Redford, ya no solo como actor, sino como la figura de él, como influyente dentro del mundo de Hollywood, ¿no? ¿Y por qué? No, por el compromiso político, por el compromiso también a nivel creativo, toda esta idea de Sundance que empezó a forjarse ya muy pronto y que luego acabó siendo lo que conocemos como el festival, pero que mucho tiempo atrás, con Sundance Kid, en la época en que hacía, ¿no? Sí, claro. Que Dos hombres y un destino, ahí ya se empieza a forjar un poco esta idea de Robert Redford de hacer algo que tiene más que ver con crear un compromiso con la creación y con lo político también, de alguna manera, ¿no? Bueno, y esta película tiene también un componente político en el sentido de que estamos muy acostumbrados a ver escándalos de corrupción, pero como la parte final, ¿no? Y claro, últimamente hay también la unidad, hay series de estas y películas en las que son cosas que pasan y que no vemos, que no leemos nunca. ¿Quiénes son estos Yo tíos? creo que las leemos, pero leemos solamente el final, ¿no? Leemos la noticia, lo que pasó, pero nunca sabemos muy bien qué pasó para llegar hasta ahí, ¿no? Y yo tengo la sensación de que Código Emperador es una especie como de manual de instrucciones de cómo se podría llegar a hacer algo así y que desembocase en lo que nosotros después conocemos como noticias. Yo creo que todo el mundo, cuando vea Código Emperador, de alguna manera va a decir, coño, esto me suena de algo, yo alguna noticia relacionada con esto he visto. No hay nada, digamos, inspirado de una manera directa y concreta en Código Emperador, pero sí está creado a partir de una serie de acontecimientos que han ido apareciendo en los últimos años, creo que más que antes porque hay, por suerte, un poco más de transparencia, pero que son siempre historias medio extrañas, ¿no? Y que desembocan en casos que de repente son como, ¿esto por qué habrá ocurrido así? Porque tiene gracia pensar que hay un espía que está leyendo el periódico y que le ha pasado a él, que es un poco lo que le pasa a tu personaje. Sí, a ver, este tipo además, claro, es un tipo que está en crisis. Juan es un tipo que creía que él estaba para salvaguardar la seguridad nacional, los intereses de la patria, por así decirlo, un servicio público, y de repente se ve haciendo fontanería fina, si quieres. Pero chunga, ¿eh? Pero chunga y turbia, ¿no? Porque los escapes de agua son escapes en general de aguas sucias, no son precisamente las mejores vergüenzas de la gente, ¿no? Oye, y lo de Jorge Coira, que es el director de Hierro, que acabamos de ver esta serie monumental, ¿cómo fue vuestra relación? Es que esa idea de veros juntos a la salida del instituto es una imagen tan bonita. ¿Cómo erais vosotros en esa época? Pues nosotros éramos, bueno, chavales súper inquietos. De Lugo, en el Instituto A Nosa Señora dos Ollos Grandes, ahí es donde estudiábamos, que no era un instituto religioso, era un instituto público y no... Veníamos de colegios religiosos los dos, pero ahí ya no. Ahí ya, digamos, en la secundaria estábamos... ¿Y erais de BUP vosotros? Éramos de BUP, sí. O sea, que hicisteis el BUP juntos. Hicimos el BUP juntos. Y en el segundo año, el segundo de BUP, nos juntaron. Y nos juntaron, en realidad, por una cuestión de comportamiento. Yo estaba en la parte final del aula, así armando un poco de gallinero. Entonces, nuestra profe de literatura, Mavisa, nos cambió de pupitre y a la sazón, pues bueno, estábamos sentados juntos. No nos teníamos un especial interés el uno en el otro, ¿eh? Tampoco es que fuéramos amigos, éramos compañeros, tal. Pero de repente empezamos a hablar de cine y ahí algo surgió. Y luego se dio la casualidad de que Jorge se mudó hacia la zona de Lugo donde yo estaba viviendo y empezamos a salir juntos del instituto yendo a casa, ¿no?
Y ahí ya las conversaciones se hicieron más largas, más fluidas, más profundas, y ya decidimos empezar a hacer cosas. ¿Y qué veíais a los 14 años? ¿Qué veíamos? Bueno, muy obsesionados con Coppola, con Scorsese, Alex Cox, ese tipo de cosas. ¿Y porque vosotros hicisteis un corto largo? Bueno, hicimos un corto que era larguísimo, un corto como de 50 minutos, que nos llevó un año prácticamente de grabación, que además liamos a casi toda la gente de nuestros compañeros, ¿no? De por allí, una buena tropa de gente. Y antes habíamos hecho un conato de otra cosa que no nos salió, venga, empezamos con esto, y luego ya al salir del instituto ya empezamos a ponernos un poco más en serio con esto. Y ya teníamos como una especie de productora montada, Ladies and Gentlemen, se llamaba, escrita tal como suena. Y eso fue el comienzo de una carrera que nos ha llevado después a cada uno por diferentes cosas, pero confluyendo de vez en cuando hasta aquí. Estamos en una escuela de cine, aquí hay chavales de chicos y chicas por todas partes. ¿Y tú como estudiante cómo eras? ¿Qué te interesaba? ¿Tú estudiaste cine, interpretación? No, no estudié ninguna de esas cosas. Yo, en realidad, a lo máximo lo único que yo estaba matriculado es en la Facultad de Historia, Geografía e Historia. ¿Ah, sí? Que básicamente no me sirvió para nada porque tampoco estudiaba, estaba ya centrado en otras cosas, ¿no? Era la excusa, digamos, para irme a Santiago de Compostela, que era donde se movía un poco más el mundo del Pero teatro. no eras de los del MUS, estabas a otras cosas. Estaba a otras cosas, estaba haciendo talleres de teatro, cosas que veía por ahí, todo lo que podía rasguñar, pues bueno, ahí me metía y intentaba aprender cosillas, pero claro, oficialmente no estaba en ninguna escuela, ni lo he estado nunca, ¿no? ¿Y tampoco has tenido así un profesor de interpretación como Bardem, que siempre habla de coraza? No, no como tal. Yo he trabajado con coraza en alguna ocasión como coach, preparando cosas, pero no como tal, no como profesor de interpretación, porque claro, no. De hecho, yo lo conocí muchísimo tiempo después. He tenido gente que me ha enseñado, pero siempre han sido, claro, cursos muy cortitos. No tengo, digamos, esa figura referencial como pueden tener Javier o muchos otros del estudio de o sea, Juan que tú eres un Carlos, autodidacta. O de Cristina Rota, por ejemplo, ¿no? Sí, en general sí. En general sí, pero he aprendido mucho de mucha gente que es muy pedagógica en la forma también de trabajar. Tuve mucha suerte con la generación con la que yo topé, por ejemplo, en teatro. Eran un poco mayores que yo, eran muy buenos y eran muy generosos a la hora de, digamos, de compartir sus conocimientos. Qué bonito, ¿no? Porque es verdad que se necesita, no sé, pienso en Alfredo Kraus, que era un cantante él ejercía mucho el enseñar. Y con el mundo de los actores, claro, en el cine a mí me da la sensación de que a veces no sé si hay un eslabón como puede haber en el teatro o en la ópera. ¿Cómo funcionáis de otra manera? Sí, quizá no tanto porque estamos más desconectados, es todo. Pero por momentos sí, también. Si uno es suficientemente generoso y estás por la labor, sí hay momentos como para compartir en ese sentido, porque al fin y al cabo son horas, ¿no? Yo creo que a veces la maquinaria, si no te dejas llevar mucho por ella, porque la propia maquinaria a veces nos separa, nos deja como demasiado aislados a unos de los otros, ¿no? A mí yo, por ejemplo, soy un tipo de actor que me gusta mucho compartir rodaje y compartirlo con la gente, con los técnicos, con todo el mundo. Me gusta vivir el rodaje. No comes en el tráiler solo. Claro, no me gusta estar solo. No me gusta estar en la roulotte o lo que sea. Incluso en los tiempos de descanso, si estoy realmente baldado y no puedo más, necesito descansar para afrontar el siguiente tramo de trabajo, sí, pero en general yo prefiero estar en rodaje, prefiero estar en set. Y eso provoca que tengas más conexión con la gente, ¿no? Con los compañeros. Y yo ahora ya empiezo a estar un poco en la otra tesitura, ¿no? La de empezar a dar y empezar a compartir un poco experiencias con gente más joven. Es que hace unas semanas hablábamos con Antonio de la Torre y claro, decía que los actores lo que siempre sois como espías, que estáis mirando y que hay una cosa rara de como, por un lado, necesitas que te reconozcan, pero por otro lado lo que te gusta es que nadie te conozca para poder mirar. ¿Tú en qué momento estás? Sí, bueno, esto es un drama que en cuanto te haces mínimamente conocido ya tienes que asumir, ¿no? Ya es muy difícil ir a una cafetería, sentarte y ser tú el observador, porque normalmente hay alguien que te cacha y tal. Pero bueno, los que tenemos, digamos, una fama así un poco más moderada, como podemos ser Antonio y yo, bueno, y alguno más, evidentemente, que digamos no somos puro mainstream, es decir, no estamos en una serie de super éxito, no estamos mega expuestos quizá en redes sociales, bueno, al menos yo me expongo muy poco, bueno, pues
aún tenemos quizá esa ventaja, pero ya es difícil, ¿eh? Es difícil de conseguir el absoluto anonimato que tenías antes. Te sentabas en cualquier lugar y la gente se mostraba además tal cual era. En cuanto ya alguien te conoce, ya no se muestra exactamente de la misma manera, ¿no? Es otro tipo de persona, más agradable, menos agradable, como sea, pero es un poco más impostado, ¿no? Y bueno, sí, se convierte en una desventaja. ¿Cuál es la alternativa? Irte, por ejemplo, a lugares donde hablan tu mismo idioma, digamos, para no apartarte mucho de tu América cultura. Latina. América Latina es un sitio perfecto, digamos, para mí, por ejemplo, porque estás ahí, bueno, y la gente más o menos... Es verdad que no son el retrato español, es decir, que ya son, también es otra cultura. Quizá no es tan cercano, pero está bien, quiero decir, te acerca a la realidad más pura, en la que igual a nosotros a veces nos quedamos un poco aislados. Y volviendo a Código Emperador, ¿qué es lo que gusta tanto del espía? ¿Qué es lo que nos gusta tanto? Yo creo que es que somos cotillas por naturaleza. O sea, creo que la especie humana es cotilla. Nos gusta siempre estar por... Nos gusta saber del otro, nos gusta tener un poco más de información, nos gusta jugar con esa información y si podemos ir un poco por delante, lo aprovechamos. Muy manipulador, ¿no? Sí, yo creo que es algo inherente a nuestra especie y de hecho así nos va. Quiero decir, la guerra de Ucrania está ahí por algo. ¿Por qué? Porque ha habido espías, porque hay gente que maneja la información, que la maneja a veces para bien y muchas veces para mal. Y cuando se maneja para mal ocurren las cosas como ahora, ¿no? O sea, hay miles, millones probablemente de rusos que creerán que hay nazis en Ucrania y mandan a sus chicos a luchar por esto, ¿no? Por una idea absolutamente absurda. Fíjate cómo todo está conectado, ¿no? Tú hablas de esta película y de repente todo tiene mil ramificaciones. ¿Tú cuando eras pequeño no tuviste la intención de ser, pues, de por ejemplo, meterte en política? O sea, porque yo he estado en política metido, de hecho. Yo estuve con el Bloque Nacionalista Galego, fui en 2 convocatorias, en unas europeas y en unas municipales. Fui las listas, ¿eh? Pero estabas abajo. Estaba abajo, sí. O sea, había muy pocas posibilidades de que saliese. Eso era parte de mi compromiso también con ellos. Es decir, vale, a mí me ponéis aquí, pero que no haya... Vamos, o sea, que tenga que morir todo el mundo para que yo pueda llegar a ser un candidato real. Pero lo viví de una manera muy intensa en aquel momento porque, bueno, pues participabas de los mítines, hacías campaña y todo esto, ¿no? Que es probablemente una de las cosas de las que he salido más escaldado yo en mi vida. ¿Ah, sí? Sí, porque realmente cuando descubres algo en lo que realmente no quieres estar, a mí me fascina la política, me encanta. Me fascina seguirla, me encanta la actualidad política, me engancho además a eso con mucha facilidad, me gusta más que cualquier ficción lo que ocurre en la realidad. Y me ha interesado desde muy jovencillo. Lo que pasa es que luego vivirla ya pude comprobar que no era mi negociado claramente. Oye, ¿y cómo ves tú a tu paisana Yolanda Díaz? La admiro mucho. ¿Tú crees que la vamos a tener de presidenta? A mí me encantaría. Lo que pasa es que, bueno, es parte de mi fantasía, pero, joder, ojalá ocurra. Desde luego sería muy constructivo para un país como España. Tener a una presidenta de gobierno ojalá. Sería una buena punta de lanza. Y luego creo que es una mujer con una combinación muy buena entre ideal, principios morales y pragmatismo, ¿no? Y una capacidad de negociación inagotable prácticamente, ¿no? Y esto creo que dice mucho de ella, creo que además se maneja, digamos, en unos términos a nivel de educación y de saber estar que creo que hacen falta también en la política española. Estamos viviendo momentos muy agresivos, a mi modo de ver, muy insultantes también, la forma en que unos se dirigen a otros. A veces creo que realmente no es un buen ejemplo para nadie. Creo que ensucian, creo que enturbian mucho. Y luego, por supuesto, ya está, digamos, la ultraderecha de este país que se permite decir cosas que son auténticas perlas, ¿no? Ya cuando dicen que si un ministerio de igualdad es un gasto que no deben asumir los españoles, digo, pero ¿cómo puede existir esto en nuestras instituciones? Con la violencia de género que tenemos aquí. Negar la violencia de género, bueno, es que es un horror, ¿no? ¿Y un ministerio de cultura lo aceptaría usted, señor Tosar? Un ministerio de cultura, no, ya no me meto yo en ese fregado. No, porque nunca vas a contentar a la gente. Y yo soy, además de esto, pertenezco a esto. Y, por ejemplo, a mí que a veces también coproduzco cosas y tenemos una productora con mi amigo Farru.
ya incluso estar, por ejemplo, en la patronal y estar digamos, casi en el sindicato no es fácil, es muy raro. O sea, estar produciendo pero al mismo tiempo ser empleado es un... Me encanta ese... Sí, no, porque son posiciones delicadas, porque tú estás compartiendo con el equipo, pero al mismo tiempo también, de alguna manera, eres jefe. Entonces escuchas las quejas, pero luego también sabes cuál es la otra parte. Es un lugar delicado. Me imagino que como en un ministerio de cultura debe ser una posición bastante incómoda, siendo artista, ¿eh? Sí, eso es claro que ha habido momentos en los que se han ofrecido artistas y se han quitado de en medio de una manera tremenda. Escucha, sí, porque yo creo que llega un momento en que es difícil de compaginar, moral y éticamente, ¿no? Bueno, no te vamos a ver de ministro de Cultura, pero esta película, Código Emperador, va a Málaga y también vas a Málaga con Canallas, que es una comedia. ¡Por Dios! ¡Por fin! ¿Qué es lo que pasa que con no me lo vuelvan a decir, por Dios, que no me vuelva a decir la gente que a ver cuándo hace la comedia. Ya está la comedia, ahí está servida. Pero si tú tienes una carrera en la comedia en el teatro. Sí. Pero que, a ver, explícanos tu carrera. Tú has tenido, bueno, ya no tienes el... Los Magical Brothers no están... Los Magical Brothers ya no existen. No están activos, pero... No están activos, que no existan es otra cosa. Porque ser Magical Brothers va un poco más allá de tener ¿Pero qué es ser Magical Brothers? Ser Magical Brothers somos 3 personas únicas en el mundo, que ya nunca más habrá nadie que lo sea, y porque somos los que ideamos esta cosa, que es César Martínez Goldi y Piti Sanz y yo, ideamos este artefacto en su momento, y nosotros lo consideramos ya casi como una especie de... ¿Y que era un stand-up comedy? No, que va. Era un cabaret. Un cabaret con elementos de magia, con elementos de música de rock and roll en directo, y con 2 personajes, bueno, en este caso 3. ¿Un cabaret tú? ¿Con magia? Sí, era un cabaret muy extraño. Digamos, no puedes pensar en un cabaret clásico, pero en un cabaret muy gamberro, con mucha participación del público, muy interactivo, porque subían voluntarios permanentemente, con la excusa de que estos tipos eran magos, que procedían de Las Vegas, que, yo qué sé, como una especie de americanos chicanos. Pero qué pena, no, yo eso no lo he visto. Eso es que es un curable. Ya. ¿Y dónde tuvo lugar los Magical Brothers? Los Magical Brothers, mira, la primera vez que surgieron por una necesidad, por una cosa un poco absurda. Estábamos haciendo un cabaret colectivo en la Sala NASA en Santiago, en la sala de ¿En la Sala NASA? Sí, era una sala alternativa que fundaron... Es maravilloso el nombre. Que fundaron los compañeros de Chévere, que son Premio Nacional de Teatro. Y todos los meses se hacía un cabaret colectivo, en el que los artistas del entorno íbamos allí y montábamos un número con una temática. Entonces, curiosamente, en una de estas noches dedicada a un autor en concreto, pues se hicieron varias cosas muy diferentes y una de ellas era magia. Y como nosotros éramos un poco los que pergeñábamos esa noche, yo necesitaba un mago, lo anduve buscando, no sé qué, hablé con amigos magos, ¿queréis venir? Nadie quería. Y entonces un amigo, a la sazón hermano de Jorge Coira, Carlos, me dijo, yo te monto 2 o 3 números, 2 trucos fáciles y lo haces con Goldie o con quien sea, con Piti, y montáis una cosa ahí y así, una cosa sencilla. Y dije, bueno, pues venga, vale. Montamos como 3 trucos que luego quedaron en el espectáculo ya de por vida y fue un éxito así como inesperado. Lo hicimos en inglés, pero en inglés guachilay, digamos así, figurado. O sea, ya lo petasteis. Pero básicamente porque no teníamos tiempo para escribir ningún texto. Entonces dijimos, mañana hay que estrenar esto. Con lo cual, ¿qué hacemos? Pues hablan en inglés. Hey, I wanna get a fucker like this. Come on, let's... Mucho bueno, señora, señores. Entonces, todo este delirio, que parece una inmensa chorrada, duró 10 años. ¿Pero de qué año a qué año? Pues esto, mira, empezó en el 98, creo. Creo que fue ese año que montamos ese primer sketch y hasta el 98, sí, hasta el 2008, más o menos, de manera siempre activa, haciendo porque en tú verano. Ya en el 99 empezaste con Flores de Otro Mundo. Yo en el 98, de hecho, la rodé, Flores de Otro Mundo. Lo recuerdo por esto, ¿eh? Y recuerdo que acabábamos de montar nuestro primer show de los... O sea, que tú entraste como en el despegue del cine español, porque ahí es cuando empiezas a tener tropecientas nominaciones y ta. Y por otro lado tenías tu cara B, que eran los Magical Brothers. Los Magical Brothers, sí. Sí. Sí, lo que pasa es que, claro, es verdad que siempre estaba muy reducido al ámbito de Galicia, ¿no? Luego los exportamos en algún momento, llegamos hasta París. ¿Llegasteis hasta París? ¿Al Olimpia? Sí, pero una cosa... Se llamaba Café Olympique. ¡Ah, casi! Sí, fíjate, casi.
Sí, por casualidades del destino, ¿eh? Pero lo movíamos a veces a Portugal también, porque siempre nos ha quedado, como el teatro hacia Portugal nos ha quedado más a mano, a nosotros en Galicia, pero siempre un poco reducido en este ámbito. Por eso la gente en Galicia, claro, hay algunos que se sienten privilegiados porque dicen, yo vi a los Magical Brothers. Bueno, es que estamos empezando allá. Bueno, esto es una manera de centrarte porque sí. En esta entrevista que estamos hablando de Código Emperador, que es maravillosa, que tenéis que ir a verla, también queremos ya encaminarte hacia la comedia. Sí. A ver, si hiciéramos algo como los Magical Brothers en audiovisual, no sé qué podría salir de ahí, no sé. Lo intentamos, de todos modos. Intentamos hacer una cosa una vez que era una especie de falso documental sobre una gira de estos tipos. Pero nunca logramos sacarlo adelante. Jorge Coira dirigió el único videoclip que existe de los Magical Brothers, de una canción que hicimos en un momento dado para una cosa concreta, la hizo Jorge también. O sea, todo está relacionado. Oye, ¿y ser tan amigo de Jorge está bien a la hora de trabajar? Sí, bueno, es que tenemos una conexión que va... O sea, él te dirige o ya es tanto sí. Que os leéis la mirada. Sí, nos conocemos mucho, pero él dirige, está muy atento a todo. Lo que pasa es que es verdad que tenemos un código desarrollado muy preciso, extremadamente preciso. No es como con otra gente con la que yo trabajo, y he trabajado varias veces, con la que me entiendo muy bien y necesitamos, digamos, pocas cosas para encaminarnos. Pero el caso de Jorge ya es especial, porque Jorge y yo casi tenemos las mismas referencias y las recibimos casi en el mismo momento. Entonces, si hablamos de algo, ya normalmente la precisión es casi quirúrgica, ¿no? Bueno, nosotros en este programa también intentamos ser útiles, ¿no? O sea, decir, ¿qué es lo que puedes ver? Evidentemente hay que ver Código Emperador, es la película de esta semana, que además abre Málaga. Luego habrá que ver Canallas, que es la de Daniel Guzmán, que hemos medio charlado con él. Está el pobre cansadísimo, atacado de los nervios, porque va a Málaga. En fin. No sé. Sí. Conozco al animal. Conoces, ya hablaremos de cuando se estrene. Pero a mí me parece que es muy interesante que nos digas cómo es Luis Tosar, el espectador. O sea, ¿tú qué ves ahora mismo a estas alturas de tu vida? ¿Qué veo? Sí. Fliparías un poco. Aquí estamos para eso. ¿Te digo lo que estoy viendo en los últimos días? Porque yo prácticamente no veo ficción. ¿Ah, no? Muy poca ya. Muy poca porque me cuesta ponerme, me da pereza. Series ya, por supuesto, nada, porque ya me parece demasiadas horas por delante como para ver. Ya digo, no, estoy agotado. Entre niños, el trabajo, todas las cosas, como que no me da el cuerpo. Pero, sin embargo, como yo tengo ciertas aficiones, como por ejemplo la carpintería, ahora estoy viendo una serie documental que es Espacios Increíbles, que es de un arquitecto inglés que enseña reformas de lugares muy pequeñitos con mucho ingenio, digamos, ¿no? Y esa es, digamos, mi obsesión y no puedo parar de ver estas cosas. Oye, ¿y de carpintería qué haces? Yo le he hecho una cabaña para mi hijo, maravillosa, le hago coches. O sea, ¿tienes sierra? Es que, ¿verdad? Tengo miles de herramientas. ¿Tienes miles? Muchas cosas. Yo tengo varias obsesiones con maquinaria. Una es las aspiradoras, porque soy un poco obseso de la limpieza. Y luego otra, claro, a mí me encanta la carpintería, los trabajos manuales, el bricolaje en general, de siempre. Muy heredado de mi padre. ¿Sí? ¿Tu padre qué era? Mi padre ha sido un poco de todo, pero sobre todo muy manitas. Pero mi padre era instalador de cortinas. Yo, cuando era muy jovencillo, trabajaba con él, le ayudaba a hacer esto, pero luego también trabajó en tiendas de recambios de automóvil. Él de profesión era sastre, porque él empezó como aprendiz. Pero es que ya si eres sastre, imagínate qué manitas. Entonces, claro, yo he visto toda mi vida a mi padre haciendo cosas en casa, ¿no? Haciendo cosas, reformando, arreglando, inventando. Y todo esto, bueno, al final lo va recogiendo y en algún momento sale a la luz, ¿no? O sea, que tú no le tienes miedo al paro. No especialmente, en ese sentido no. Quiero decir, si llega el momento y la necesidad imperiosa de que hay que dedicarse a algo que tiene que ver con lo manual, sí, no creo que no tendría mucho problema. Vale. Entonces, de series estás viendo ¿cómo se llama? Espacios Increíbles. Espacios Increíbles. ¿Y con tus hijos ves algo o son pequeñajos todavía y no puedes? Son pequeños, pero bueno, por ejemplo, últimamente vimos Encanto, que me encantó. Bueno, es que es una maravillosa... Y la banda sonora está preciosa. Además es maravilloso que hay una película colombiana. Sí, no, es una maravilla. Y estamos fascinados con esa música. Claro, nosotros vemos este tipo de cosas. Coco la vimos también hace poco y no la habíamos visto. Coco es preciosa. Porque Coco le daba un poco de susto a mi es que hijo es una mayor manera y de ahora verlo. ya ha empezado a...
y estamos también, otra banda sonora maravillosa, ¿no? Ahí. O sea, que estás pasando esa época de los niños que te subes como si te tocaron los hijos en la época de Up, viste claro. Up y... Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, a mí no me tocaron hijos, claro, en época de Up, pero yo siempre he sido bastante fanático de Pixar. O sea, Up es una de mis pelis preferidas, Wall-E me fascina, me parece además que entraron como en universos, una sofisticación para la animación brutal, ¿no? Y claramente cambiaron el paradigma de la animación cuando entraron en Pixar, ¿no? Y la primera media hora de Up, yo creo que es una de las cosas más emocionantes que yo he visto en cine. Vamos. Bueno, la gente se cabreó mucho porque yo estaba en el cine, iba con mis hijas y se salía la gente porque decía que era muy triste. Puta, sí, es triste. Fue una época así... Sí, me pareció un momento increíblemente emotivo, pero tan bien contado, sí, con una maestría, contar una historia de amor larga como esa, sí, de una manera tan bonita, tan preciosa, yo creo que no la había visto en cine jamás. ¿Y de pequeño, cuándo fuiste así al cine tú solo por primera vez? Yo creo recordar, no estoy muy seguro de este dato, pero la primera peli de la que yo tengo constancia de estar impactado y fascinado es En busca del arca perdida. Ya más mayorcito, quiero decir, las pequeñas eran, sí, más de animación. Es verdad. Y algún western que vi con mi padre, unos malos de estos de espagueti, que es uno que se llamaba Sonora, que era, vamos, que seguro que lo veo ahora y diré, Dios mío, qué horror. Bueno, pero es que daban miedo. Sí, pero esa peli, En busca del arca perdida, claramente me marcó y no veo el momento, además, de que mis hijos crezcan un poco para enseñársela, porque es de mis, digamos, la trilogía, porque la cuarta no las tengo todas conmigo con esa peli. No tengo muy claro ni siquiera que pertenezca a esa saga, pero me fascina. ¿Y las vuelves a ver las películas? Las vuelvo a ver de vez en cuando, sí. A mí Indiana Jones me parece uno de los grandes hallazgos del cine del siglo XX. ¿Y sería necesario que volviera Indiana Jones? Bueno, ahí están. Lo que pasa es que no sé muy bien cuál es el plan que tienen con esta quinta. No sé muy bien cuál es el planteamiento. Y de superhéroes, tú eres... Es que a mí me atormenta un poco el mundo superhéroes que se han convertido como en la nueva religión de los espectadores jóvenes del siglo XXI. ¿Tú tienes algún superhéroe de cabecera? No, nunca he sido muy de superhéroes. Es verdad que me han gustado mucho, la saga de Nolan me gustó mucho, con el tratamiento de Batman, toda esa revisión. También creo que se presta más el personaje de Batman que otros para eso. Luego han como querido darle como una oscuridad a todos los superhéroes en general y una complejidad que no sé si tiene tanta, sinceramente. Creo que están un poco depres, ¿no? Sí, es todo un poco apocalíptico. No sé cómo está este Batman nuevo, me gustaría verlo, sinceramente, para ver qué tal está. Bueno, incluso además me despierta cierta simpatía Robert Pattinson como Batman. Me parece que puede Sí, ¿por qué? Porque creo que es un actor que tiene una sensibilidad que me recuerda un poco a James Dean, no sé por qué. Tiene una cosa ahí como melancólica en su presencia que de repente me resulta atractivo como Batman. Me resulta como menos macho alfa que otros, ¿no? Sí, es menos... Sí. A ver qué te parece. ¿Y de los Oscar has visto pelis, así, algo que te haya interesado? De los Oscar, que yo creo que no he visto nada. O sea, es que ahora, fíjate, este año tenemos un poco la cosa de que en los Oscar las películas son ya... Las plataformas se han impuesto, ya, porque sí, la que va a ganar es prácticamente El poder del perro. Entonces es una situación un poco en el cine extraña en la que el Oscar lo gane ya una película que ni siquiera ha estado en los cines. Claro, porque El poder del perro ni siquiera se ha estrenado en salas. Se ha estrenado como 2 semanas como en 4, digamos. Eso sí, como técnico. Como antes en Medina del Campo, ahora se han estrenado aquí. Ya. O sea, a ti eso como actor, porque el Código Emperador va a cines, tiene esa apuesta. Sí. ¿A ti qué te parece esta nueva situación en la que las grandes películas de Oscar van a plataformas? Me parece delicado, porque creo que podrían realmente gastarse un poco más de dinero y hacer una distribución mínimamente jugosa en salas, que creo que dinamizaría la exhibición, porque si ya la gente cree que puede acceder a estas películas de manera automática en cualquier plataforma, no va a hacer el más mínimo esfuerzo por ir al cine, ¿no? Entonces creo que en ese sentido nos vendría bien a todos que pasasen al menos un tramo, más o menos corto, pero que hubiese una cierta inversión. Quiero decir, lo pueden hacer. O sea, Netflix lo puede hacer. Amazon lo puede hacer. No sé, si ellos no tienen el poderío para hacerlo, ¿cómo coño lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Y es cierto que necesitamos... Es cierto que vivimos en un momento muy delicado, sanitariamente hablando,
que además en septiembre y octubre casi vimos cómo repuntaba, al menos en lo que se refiere a nuestro público, ¿no? Sí. Que probablemente es un público de una franja de edad un poco más alta que el del blockbuster, ¿no? Pero yo quiero creer que ahora empezaremos otra vez a recuperarlo si la gente se siente lo suficientemente confiada para ir a una sala, que no veo por qué no, porque sinceramente creo que son lugares bastante más seguros que cualquier otro de los sitios que frecuentamos todos los días. Porque yo veo a gente sin mascarilla en todos los bares y todos los restaurantes hacinados. O sea que no creo que haya ningún problema por estar con una mascarilla. No lo ha habido, además. Sí, y no ha sido, yo creo, lugares de propagación en absoluto, ¿no? Es, creo, simplemente recuperar la confianza y luego recuperar un poco, a veces, en ocasiones creo que también la costumbre, seguramente, de volver al cine de manera regular, de quizá esto que juega un poco en nuestra contra, de que no puedas tener, digamos, la alternativa tan fácil en las plataformas. Quizá ahí deberíamos intentar llegar a un pacto de Estado, por así decirlo, entre plataformas y cine, que diga, oye, venga, vamos a respetarnos. Te veo muy de ministro de Cultura. Sí, pero... Un pacto de Estado, o sea, es que... Sí, bueno, es una forma de hablar, ¿eh? Pero estás poniendo en bandeja. Pero sí, pero deberíamos llegar a eso, ¿no? Intentar que unos comprendamos a los otros. Sí. Es decir, deja un poco más de margen y luego ya explótala de la manera más libre que tú quieras, pero... Bueno, las historias siguen, las historias están en el cine. Muchísimas gracias, Luis, por recibirnos en este aula de la ECAM. Hemos aprendido mucho. Estamos deseando que llegue también la comedia protagonizada por Luis Tosar, ¿eh? En algún momento llegará, ya veréis. Bueno, vosotros dejadme hacer carpinterías y cosas y luego ya haré... ¡No, hombre, que no! Gracias. Chao. En la Script estamos hablando de cloacas del Estado, de películas de escuchas, y para ello, para haceros recomendaciones, ¿no? Para las mejores, las que tenéis que ver, aquellos documentales que se os han pasado, hoy nos acompaña nuestro compañero Miguel Larraya. Hola, Larry. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Larry Larraya, que le llamo yo, que está mal decir eso como digo yo. Bueno, Miguel Larraya, Larry, es además realizador de la Script de un montón de programas y además es director, guionista, director del documental El hombre que diseñó España, de Cruz Novillo, y de una película, todos lo saben, ¿no? Todo el mundo lo Todo sabe. el mundo lo sabe, que es una película sobre escuchas y detectives, cosas que se dicen, cosas que se oyen, con Bárbara Santa Cruz. Me parece que eres la persona ideal para que nos metas en este mundo oscuro de las cloacas del poder. Soy aficionado, sí. Es un tipo de peli que me gusta, un tipo de serie que me gusta, sí. ¿Y por qué te gusta? ¿Qué es lo que ves detrás? Pues yo creo que hay una cierta curiosidad en un momento dado por asomarse detrás de la cortina del Mago de Oz, ¿no? Un poco de, oye, aquí detrás, ¿qué hay? Esto porque, ¿qué es lo que vemos y qué es lo que no vemos? ¿Qué hay detrás? Y ahí yo creo que hay mucha serie, hay mucho cine. Vamos ahora a hacer un recorridillo. Yo he pensado cosas que igual no son tan obvias, que no ha visto todo el mundo. Hay algunas que son muy famosas. A ver, ¿por qué empezamos? Pues bueno, yo inicialmente, el otro día, lo hablábamos antes, ¿no? Ahora se cumplen 50 años del estreno del Padrino y volví a verla en el cine, que la han reestrenado. Y la verdad es que es una peli que tiene muchas frases conocidas y muchos diálogos, pero pensando en la sección me encontré con uno que no es tan evidente. Cuando Michael Corleone se ha hecho ya jefe de la familia y está con Diane Keaton, que es su prometida, y un poco él siempre ha dicho que no iba a ser, ¿no? Que él era el Corleone bueno, que él iba a ser senador, que iba a ser un buen hombre. Y su prometida le dice, oye, Michael, tú me habías prometido que no ibas a ser como tu padre. Y él dice, bueno, mi padre es como cualquier hombre con poder. Dice, hombre, bueno, no seas naif. ¿No? ¿Por qué? Dice, hombre, los senadores, los presidentes no ordenan matar a gente. Y Michael le dice, ¿quién está siendo naif? ¿No? Entonces yo creo que ahí, esa época, también El Padrino se marca un poco en esos años... En los 70, en ¿no? los 70, que venimos de esos 60 muy convulsos en Estados Unidos, con el Watergate, con la muerte de los hermanos Kennedy, donde yo creo que la sociedad americana desconfía mucho del poder. Y ahí hay un director que es muy interesante, que a mí me gusta mucho, que es Alan Pakula. Alan Pakula tiene varias películas alrededor de las cloacas del poder. La más conocida es Todos los hombres del presidente, sí, ¿no? Que son estos dos periodistas del Washington Post que tiran del hilo a partir de unas escuchas que se descubren en la sede del Partido Demócrata y que llegaron hasta el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, y que dimite. Y todavía siguen estando ahí, porque Woodward y tal han estado por aquí, siguen viviendo, lógicamente, de aquella ya investigación. Sí, es la película recurrente. Es el gran caso, yo creo que de cloacas del Estado y que todo el mundo a partir de ahí dice, bueno, hay que
que vigilar este tema. A mí mi favorita, un poco que es un thriller un poco más trepidante, menos seco, ¿no? Con más ritmo, es de Parallax View, El último testigo, se tradujo en España, que es con Warren Beatty, y que es un poco coge elementos conocidos de los casos de esos años y los convierte en ficción. Hay un asesinato de un político al principio, Warren Beatty es un periodista que está allí porque es un acto político y es testigo, y varios testigos que han estado en el lugar del crimen van muriendo, que es algo que, por ejemplo, se daba después del asesinato del presidente Kennedy. Varias de las personas que estaban por allí pues, fueron muriendo de muerte no natural en los siguientes años. Entonces, a partir de ahí, la película construye una trama completamente de ficción, pero con todos esos elementos muy reconocibles de esos años, con un estilo muy elaborado por parte de Pakula, con la fotografía de Gordon Willis, que es el director de fotografía del Padrino también, y tiene una secuencia que a mí me parece muy chula, que es como una especie de película dentro de la película. No voy a desvelar para quien no la haya visto. No, claro. Que es casi como de corte experimental, que es política y a la vez formalmente muy interesante, y que es de esos trozos que incluso creo que está incluso en YouTube colgada sola, porque es muy, la verdad es que estéticamente es muy potente. Bueno, tenemos a Pakula, que es el... Sí, un poco digamos el padre, yo creo que sí. es el padre de este tipo de cine, este tipo de discurso. Y quería tocar también el ámbito documental, que creo que bueno, es otro aspecto del cine, donde vas un poco más a los hechos y menos al discurso filosófico. Y hay un documental que me parece muy interesante y poco conocido, que es El fiscal, la presidenta y el espía. Creo que se puede ver en Movistar, es un documental, una serie documental argentina, que trata un poco el punto de partida. La noticia que yo creo que pudo llegar hasta España era la muerte del fiscal Nisman, sí. El caso Nisman, que es un fiscal que en el año 2015 muere en casa con un disparo en la cabeza. La pistola es suya, pero es una muerte un poco extraña. Y él en ese momento estaba investigando a la presidenta Kirchner. Cuando que es un personaje jugosísimo. Que es un personaje jugosísimo y que en el documental es aún más interesante porque se remonta a un atentado que ocurre en los 90 y que en su momento, digamos, que es el atentado contra la AMIA, es el mayor atentado de la historia argentina, según he leído, mueren 85 personas, es un centro cultural judío, la comunidad judía en Buenos Aires es muy grande. Claro, porque es muy huida de la Europa central de la Guerra Mundial. Eso es, y digamos que el caso se cierra relativamente rápido y son condenados una serie de expolicías. Cuando el difunto marido de Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, llega a la presidencia, decide reabrir el caso, porque siempre ha habido, o él tenía unas sospechas, que podría tener que ver con el Estado de Irán, ¿no? Con una acción terrorista contra Israel, digamos, en suelo argentino. Y designa a este Nisman. Bueno, ahí empieza, claro, ya hay incluso una relación de Néstor-Cristina, como lo que hace uno, que hace ella después. Aparecen una serie de personajes muy interesantes, es un tema complejo, pero muy interesante. Y a mí hay dos personajes que me parecen bastante interesantes, sobre todo uno. Hay una entrevista con un tipo que sale rotulado como un agente de la CIA, que es algo que es casi como un personaje mítico que hemos visto en las películas, pero que pertenece a ese mundo de sombras que está por toda por todo el mundo, pero en Latinoamérica especialmente sí, son... Y que él da, pues bueno, su versión de sus investigaciones de este caso, que no iban tanto en la línea del gobierno argentino de aquel momento que lo resuelve. Y luego un personaje fascinante, que es el espía del título, que es Jaime Estiuso, que es un poco, yo diría, una especie de Villarejo argentino, porque es un tipo que ha sido un alto cargo de los servicios de inteligencia durante 34 años, con lo cual es ese tipo de poder que es un poco permanente, que no depende, que no cambia con los gobiernos, con lo cual tiene un conocimiento y además su forma de expresarse con esa ironía muchas veces tan argentina, con cierta distancia, pero te das cuenta que es un tipo peligroso porque... Es maravilloso eso de que estos personajes de estos espías de las cloaquillas perduran y sobreviven a los gobiernos. Bueno, también tiene su lógica, ¿no? Porque, claro, al final entiendo que cuando un gobernante llega, pues hay gente allí que sabe, que conoce muchas cosas, que tiene una cierta experiencia, pero que eso tiene dos caras, ¿no? También tiene un cierto poder por lo que conoce, pero tampoco puedes prescindir de ellos porque conocen y deberían ayudarte. Entonces, son personajes... como un buen director general, que no lo puedes echar definitivamente porque le das una patada para arriba, porque, como sabe, las basuras de la empresa es una de las justificaciones que más me fascina. Entonces, recapitulando, tenemos a Pakula en Filmin, que hay una buena cantidad de películas de Alan Pakula en Filmin, y El fiscal, la presidenta y el espía es esta serie documental en Movistar. Sí.
Más cosas. Por seguir con el documental y por seguir, como decías antes, un poco con esta tradición americana de escarbar en las cloacas del poder, ¿no? Que comentábamos que también yo quería hacer un elogio de aquellas cinematografías que se ocupan de esto, que de alguna manera a veces parece que son países que pudieran ser más corruptos o que tuvieran... Y yo creo que en realidad estas cloacas ocurren en todos los países y que un poco, no sé si era una frase en una novela de Sherlock Holmes que decía, los perros que no ladran también mandan un mensaje. Es decir, aquellos países en los que no se habla de esto, creo que probablemente es porque esas sombras tengan aún más poder sobre la porque producción cultural. Porque no se pueda, ¿no? Porque eso, por ejemplo, pasa en Rusia. Eso y todas es. las órbitas rusas, decías Eso antes. Es. No creo que veamos una película rusa sobre las cloacas de Putin, ¿no? Será difícil, por lo menos mientras él continúe en el poder. Sí, porque fíjate no sé, Lonitza, que lo que van, pero lo hacen muchas veces con producciones externas. Sí. En fin, es complicado. De hecho, quería hablar de un documentalista, Alex Gibney, que uno de sus últimas series documentales es precisamente Agentes del Caos, que es sobre todas las operaciones que realiza Rusia en los últimos años para influir en elecciones de países extranjeros. El más famoso es un poco el caso de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Es otro tipo de cloaca del Estado, digamos a nivel exterior, que trata de influir, que trata de modificar lo que ocurre en el poder de otros países. Sí, ha sido una gran fiesta ver cómo también los ingleses, ¿no? los de Cambridge Analytica, todo ese tipo de documentales que antes decía Manu que si había aparecido Internet, y es verdad que hay otro género documental que es la cloaca de Internet. Totalmente. Que eso es fascinante. Totalmente. Alex Gibney es verdad que es un tipo que además yo creo que le legitima su trayectoria, porque comentábamos antes, yo le descubro en 2005 con el documental sobre Enron, el caso Enron, y yo es un documental con el que descubro a Gibney y descubro este tipo de documentales que pueden sacar a la luz este tipo de... ¿Y no te da la sensación de que ese tipo de documental es de lo que ha vivido o de lo que ha mamado a McKay? ¿No? Sí. Que es, bueno, no mires arriba. Sí. Hoy estábamos también hablando de los Lakers. Sí. Que es él casi lo hace de una manera pop. Totalmente. Pero él se nutre de si es que Enron es de los documentales que te deja, claro, fue hace 16 años y yo también me resultó como un bofetón en la cara de... Bueno, y ahora que lo decías, es que es verdad, yo recuerdo que hay conversaciones grabadas, que eso siempre es maravilloso para el espectador, cuando intervienen, no empiezan la justicia empieza a grabar, las conversaciones entre los tipos de la eléctrica. Es que es muy Adam McKay, o sea, lo terriblemente cutres, exageradas y que, claro, con distancia es comedia, pero con poca distancia es drama, que eran esas conversaciones. Yo creo que Adam McKay podría haber hecho una película estupenda de Enron, seguro. Mi favorito de Gibney, menos conocido, es El cliente número 9, que es sobre el caso de Elliot Spitzer, que curiosamente es un caso que inspiró el arranque de The Good Wife. Digamos, ese político que dimitía por tener relación con una prostituta en The Good Wife está inspirado en Spitzer, y que era un tipo que era un gobernador que perseguía un poco el crimen financiero en Wall Street y que le encuentran que consumía, que era cliente de una prostituta, que a su vez también tenía otros clientes de Wall Street. Entonces, claro, es un poco el decir, hay un problema moral con este personaje que tiene aristas, porque claramente tiene una batalla que es justa, pero tiene un lado oscuro, pero a la vez no están utilizando su lado oscuro para que deje de poder de combatir ese crimen. Entonces, tiene ángulos éticos grises. Claro, es muy interesante, porque cómo entran estos personajes y luego cómo se desarrollan. Ya inmediatamente empiezas a pensar en Epstein y claro, ¿cómo no vamos a ser cínicos con lo que estamos desayunando todos los días? Bueno, yo creo que sobre Está todo recomendándonos unas películas terribles para nuestra inocencia. No, yo creo que al revés. Yo creo que hay que saber ver los grises, que no hay que intentar no ser maniqueo, y me gustan las que no son maniqueas, ¿no? Las que dan una visión más gris de la sociedad, gris en el sentido de ver matices. Bueno, vamos a ver, entonces, Alex Gibney en HBO es un poco para centrar a la gente... Él ha trabajado mucho con HBO y yo creo que ahí se puede encontrar Agentes del Caos, se puede encontrar en HBO, El crimen del siglo sobre la industria de los opiáceos se puede encontrar en HBO, y esos dos seguro están ahí, y yo creo que incluso él tiene uno sobre Guantánamo que se llama The Forever Prisoner, que también está, o sea que ha trabajado bastante. O sea, un fin de semana HBO algunos, otras cadenas. Vamos, seguimos. Sí, The Honorable Woman.
que es una serie que me encanta. También en HBO. Que está en HBO también. Yo reconozco que consumo mucho HBO y Filmin, probablemente Bueno, son las claro, dos es plataformas que más consumo. aquí cada uno tiene sus sesgos. Nosotros somos libres y recomendamos sin patrocinio ninguno. Y me gusta, bueno, Maggie Gyllenhaal yo creo que es una excelente actriz que ahora se ha revelado como una excelente directora. En La hija oscura, también, sí. Con La hija oscura. Y este es una trama que se desarrolla en el conflicto de Palestina e israelí, que es probablemente uno de los conflictos de poder más complejos del mundo. Ella es una gran empresaria, es la presidenta de una gran fundación que ha heredado de su padre, que era un empresario armamentístico, y ella está intentando llevar paz, tener una intención luminosa y pacificadora sobre el conflicto, pero todas sus buenas intenciones pues un poco chocan con todas estas cloacas del poder. Y empezamos a ver una trama donde pues están los servicios secretos de diferentes países, grandes corporaciones, es su propia familia. Y aquí yo creo que hay algo que es un personaje muy, muy interesante, muy bien construido, porque yo creo que el buen cine de ficción, en el fondo, a mí el que más me gusta, es el que retrata el alma humana, o sea, la complejidad de las personas. Y el buen cine de cloacas para mí son las cloacas no solo del poder, sino también las cloacas de las personas, ¿no? Y este personaje que a priori le vemos y que ella tiene unas muy buenas intenciones, es un personaje positivo y luminoso, se empiezan a revelar y ella tiene que lidiar un poco con aspectos oscuros de su propio pasado y de su propia familia. La interpretación es, bueno, yo creo que es una interpretación fabulosa, la construcción del personaje es estupenda y volvemos un poco a lo mismo, a ese universo donde los malos no son tan malos, los buenos son tan buenos y aún así hay un personaje que intenta ser bueno y que intenta hacer las cosas bien. Pues de Honorable, madre mía, Es estoy difícil, un poco Honorable Woman, en HBO. Y me encanta que acabemos con Michael Clayton. Yo reconozco, hay una parte en el cine, yo creo que como en la cinefilia, que hay que reconocer que hay debilidades personales, o sea, cosas que más allá de criterios concretos, ¿no? El arte no es una competición, cosas que te tocan personalmente, a veces no sabes ni por qué. Yo le tengo especial cariño a esta película. Escribiendo esto he pensado por qué, me ha hecho pensar por qué me gusta especialmente. Y creo que es porque tiene un cierto toque luminoso. Este tipo de cine es lo que tú decías, ¿no? Hay veces que da una visión muy oscura del mundo, muchas veces son películas que no acaban bien, porque son individuos que tratan de enfrentarse a estructuras de poder que les sobrepasan. Y Michael Clayton, más allá del desarrollo de la trama, me gusta mucho cómo está construido. Bueno, creo que tiene un muy buen personaje construido desde guión. El director y guionista es Tony Gilroy, sí, que es muy, digamos, profesional, guionista profesional de Hollywood. Bueno, es un artesano, ¿no? Que come de esto, digamos. Eso es, y que aquí yo creo que consigue hacer una película un poco más personal y que define muy bien al personaje de Michael Clayton, que interpreta a George Clooney, con sus tramas secundarias, ¿no? Es un tipo que en algún momento dado... Sí, es verdad que tiene muy buenas tramas secundarias, que es donde fallan muchas las películas del gran Hollywood sobre estos temas, ¿no? Sí, le construyen bien... ves por qué él no puede dejar su trabajo, tiene problemas personales de los que puede tener todo el mundo, que le hacen ser un héroe más cotidiano a pesar de ser George Clooney. Le bajan a tierra y ves que no es tan fácil enfrentarte a veces a la empresa para la que trabajas. Y luego tiene a Tom Wilkinson y Tilda Swinton, que hacen dos personajes secundarios espectaculares, con matices muy bien interpretados. Tilda Swinton ganó el Oscar por hacer de gran ejecutiva de una gran corporación. Sí, una hija de puta, pero que daba miedo, ¿eh? Sí, pero que se venía abajo en determinados momentos, que estaba bien, que no era este malo un poco frío y malvado. Y Tom Wilkinson, que ha pasado como un poco de moda, ya se le ve poco. Sí, se le ve poco y yo creo que aquí hace uno de sus mejores papeles y me gusta mucho la parte luminosa que aportan sobre todo los niños que hay en la película, ¿no? Que parece que esos adultos un poco más escépticos les miran y se dan cuenta que tienen una responsabilidad para con ellos, ¿no? Y nada, para terminar, sí quería hacer una mención. Creo que si alguien ha llegado aquí porque le gusta el podcast y le interesan las cloacas, tiene que escuchar el podcast Las cloacas del Estado, con el que compartimos productor Tony Garrido. Completamente. Dirigido por Álvaro de Cózar, que es maravilloso sobre la figura de Villarejo. Creo que no hay retrato mejor. Es verdad que falta la película, ¿no?
que a mí siempre... Sabéis que en Antidisturbios, el que hace como la de Sorogoyen, hay un personaje que parece que es Villarejo, que es el padre de Sorogoyen, y yo creo que yo siempre pienso en V, en Villarejo, y en este actor pues un poco accidental, ¿no? Que pasó por allí. Yo creo que está por sí, hacer, que está por hacer esta, ¿no? Y aunque no fuera literalmente Villarejo, un pseudo Villarejo, ¿no? Creo que esa figura, retrataron que fuera como este Villarejo que parece que hay en cada país, este tipo de personaje, ese director general. Ese director Creo que está por hacer un director general de las porque este cloacas. ha sido el año del cine del laboral, ¿no? Que hay muchas películas sobre el trabajo, pero los directores generales reales están por hacer. Bueno, pues Larry, Miguel Larraya, Larry Larraya, muchísimas gracias. A tus pies nos ponemos, a vosotros que tenéis y a vosotras que tenéis muchísima plancha, porque las recomendaciones de hoy de la Script son buenísimas. Yo también me las voy apuntando y nada más. Terminamos aquí el podcast de hoy y volvemos la semana que viene con no sé con qué, porque se me ha ido el santo al cielo, pero volvemos la semana que viene. Muchas gracias, Larry. Hasta luego.